Buenas tardes, ¿cómo están? Es para mí un honor compartir junto a ustedes esta segunda masterclass. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el trastorno oposicionista desafiante. ¿Qué entendemos como trastorno oposicionista desafiante? Vamos a hacer una recapitulación de lo que hablamos la clase anterior, en el sentido de que esto se desprende de los trastornos conductuales o del comportamiento. Nosotros vamos a tener en el trastorno oposicionista desafiante, que es parte de los trastornos de la conducta, sobre todo en lo que es niñez y adolescencia, un patrón recurrente de niveles inapropiados de conducta negativista, desobediente y hostil, sobre todo dirigida hacia las figuras de autoridad. Cuando yo hablo de niveles inapropiados de conducta negativista, voy a hablar de una tendencia casi muy rígida a nivel cognitivo en llevar la contraria a las figuras de autoridad. ¿Qué quiere decir? El papá pone un límite, por ejemplo, les pongo un ejemplo, salir a lavar la ropa y el chico no va. El papá dice, afuera está haciendo sol, pues para el chico está lloviendo. Afuera está el arco iris, pues para el chico no, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener esta tendencia del niño o del chico a llevar la contraria en todo. Y aquí vamos a entrar en un círculo de retroalimentación padres-hijo. En este sentido, cuando yo hablo de una retroalimentación, pues básicamente el niño va a tender a frustrar a los padres y frustrarlos de tal manera que entran en una desesperación, en tal punto de que nosotros habíamos hablado igual la clase pasada acerca de que tenemos una crisis en la imposición de límites. Cuando nosotros no podemos imponer límites de calidad y encima de eso tenemos esta tendencia hacia la actitud negativista u oposicionista, nosotros vamos a tener un alto índice de frustración a nivel de los padres, lo cual solamente acrecenta la actitud negativista o refuerza la actitud negativista en el niño, niña o adolescente, ¿sí? Vamos a tener una actitud de desobediencia. Hay cosas tan sencillas que los chicos pueden hacer y que solo por el hecho de llevar la contraria no las hacen como tal, ¿sí? Y hablamos de una figura hostil. Cuando usted intenta o cuando las figuras de autoridad intentan que los chicos acaten los límites, vamos a tener una reacción hostil, agresiva, no apropiada hacia la figura que está imponiendo los límites. Ahora, yo acá sí me quiero detener porque nosotros identificamos a nivel familiar una disyuntiva al momento de poner los límites. Hablábamos de una crisis de límites. Muchas veces vemos que en la casa, sobre todo hablando de hogares que son estructurados con papá y mamá, hablamos que siempre hay la tendencia de que el uno es el que impone los límites y el otro es el buenito. Esto es el nido para el oposicionismo desafiante, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de límites de calidad, yo voy a hablar de papá y mamá en acuerdo total a la imposición de límites, ya sea los límites como tal, sus reforzadores positivos y sus reforzadores negativos. ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos que solo uno de los dos ejerce límites y el otro es permisivo. Cuando el chico quiere obtener algo, cuando se quiere poner un límite, cuando se da un premio o un castigo, tenemos una persona tomando las riendas de la crianza, mientras que la otra persona o asume un papel evitativo, no sé, dile a tu papá, no sé, dile a tu mamá, no sé, o asume un papel totalmente contrario. Entonces la mamá no dio permiso y llega el papá y dice, no, sí, anda tú, anda nomás, llegando a una desautorización total de papá y mamá. Lo único que hace es que se refuerce la actitud negativista y desafiante, porque queda una persona como el bueno y el otro padre o madre queda como el que pone los límites, pasa a ser el malo, pasa a ser un adversario, un contrincante, alguien a quien hay que vencer. Y se desdibuja el rol paterno, el rol materno, y tenemos contrincantes a los que tenemos que vencer. Y el chico se va a dedicar en tiempo y forma, en cuerpo y alma, a vencer esta figura de autoridad. Hablo desde el tema
de una familia estructurada. Cuando yo hablo de una familia monoparental, o sea, o con papá, o sea, con mamá, ya sea por divorcios o por pérdida de uno de los dos, nosotros hablamos que tenemos una figura y es la misma, la que impone límites y de la cual nosotros vamos a ver que los chicos la usan en contra de figura de autoridad. Este comportamiento se tiene que presentar al menos 6 meses seguidos para yo hablar del diagnóstico del trastorno negativista desafiante como tal. Cuando yo hablo de esto, vamos a hablar de algunos puntos claves. La conducta tiene que ser sostenida durante estos 6 meses. Todo lo que hablábamos, ¿no? Niveles inapropiados de conducta, negativista, desobediente, hostil, sostenido. No es que vamos una semana sí, una semana no, 2 meses sí, 2 meses no. Esto tiene que ya formar parte del comportamiento y de la forma de desenvolverse del niño, niña o adolescente. Estos comportamientos no deben ser atribuibles a psicosis infantil o de inicio en la adolescencia. Y tenemos que darnos cuenta que este modo de comportamiento ya comienza a tener un impacto negativo a nivel social, a nivel académico, a nivel ocupacional y de relación entre pares, incluso cuando ya hablamos de adolescentes en relación a las parejas o las personas de referencia afectiva. ¿Cómo nosotros manifestamos o cómo vemos las manifestaciones como tal? Vemos que hay relaciones disfuncionales, tanto del chico hacia los padres, del chico hacia los profesores, del chico hacia los compañeros, y esto es algo que caracteriza a este trastorno como tal. Las alteraciones del comportamiento no hacen más que escalar. Comenzamos de a poquito, esto sigue en escalada, se va presentando aún más en escalada, porque el chico, como va tendiendo a probar hasta dónde están los límites y anda teniendo una distensión de los límites, cada vez llega a un límite del papá, de la mamá, y va a exceder. De tal manera que vamos a tener que esto va a ir acrecentándose y haciéndose más insostenible con el paso del tiempo. ¿Sí? Al igual, ir siguiendo la lógica de lo que hablábamos en trastornos de la conducta, es más común en niños del género masculino y se iguala más o menos en un punto en la adolescencia temprana. Las tasas de prevalencia que nos da la bibliografía es del 2 al 16%. Nosotros hablamos en una niñez temprana de una predisposición más hacia el género masculino que hacia el femenino, pero nosotros vemos que ambos, cuando se equiparan, van a caracterizarse por las agresiones verbales y por las conductas externalizantes. Y los niños tienen una tendencia más hacia lo físico, como es la agresión física, los golpes, y el dañar la propiedad privada. ¿Sí? Nosotros hablamos que es un trastorno que se instaura en la adolescencia temprana. Nosotros tenemos como tal, y muchas de las bibliografías a nosotros nos describen como un inicio temprano con un déficit de atención, con hiperactividad, sobre todo el hiperactivo impulsivo o el de tipo combinado, que muchas veces no es identificado a tiempo en la primera infancia, por ende no es tratado en la primera infancia, y esta gestión emocional unido a un problema atencional lo que hace pues básicamente es que se cree este constructo negativista desafiante. Si este constructo negativista desafiante no es abordado y tratado de una manera correcta, pues va a tender a evolucionar a un trastorno disocial de la conducta, que ya lo veremos las próximas masterclass, y esto va a hacer que evolucione a un trastorno de la personalidad antisocial. Tenemos una línea clara de evolución. Ahora, esto no quiere decir que todos los niños que presentan déficit de atención van a terminar en lo que es un trastorno antisocial de la personalidad, un trastorno de la personalidad antisocial. Pero cuando no lo hacemos un abordaje correcto, sí hay una gran probabilidad de que vaya evolucionando estos cuadros hasta la culmine que es un trastorno de la personalidad. Nosotros sabemos que el trastorno de la personalidad pues es muy difícil, por no decir imposible, que se hagan modificaciones, tanto a nivel terapéutico como a nivel farmacológico, que nosotros nos quedamos evocados a tratamiento de los síntomas que
estén presentes o aflorando a nivel del ciclo vital que se encuentra en ese momento nuestro paciente. ¿Sí? En ese sentido, nosotros tenemos que identificar ciertas causas para el desarrollo del trastorno negativista desafiante. Hago la aclaración, las causas, tanto como la etiología, son multifactoriales. Vamos a hablar un poquito de lo más importante. Como causa puede haber una predisposición genética relacionada con el temperamento y la personalidad en el niño, niña y adolescente, que puede tener un constructo o una prevalencia de padres, madres, abuelos, primera y segunda línea de consanguinidad que tengan o que hayan cursado o que lo sigan teniendo este tipo de trastornos a nivel de su línea vital, ¿sí? También puede haber causas neurológicas o neurobiológicas como diferencias en el funcionamiento del sistema nervioso y de las funciones cerebrales, y también, y las más importantes, las ambientales. ¿Qué quiere decir? Problemas de crianza o estilos de crianza defectuosos, falta de supervisión, negligencia paterna institucional, disciplina incoherente, ¿sí? Papá pone límites, mamá permisiva o viceversa, ¿sí? Nos vamos hacia el otro extremo, crianzas muy rígidas, donde tenemos un régimen militar donde no se puede negociar, donde la voz del que pone los límites es la voz de autoridad y no se puede negociar en ese sentido, que incurren muchas veces en maltrato, en descuido, ¿sí? que pueden fomentar el no saber el porqué de los límites, el porqué de los refuerzos negativos y el porqué de los reforzadores positivos, puede ser un nido para el advenimiento de la conducta oposicionista, ¿sí? Cuando yo hablo de etiología, voy a hablar de un modelo biopsicosocial, donde va a haber la interacción casi a manera de engranaje de las cuestiones biológicas, los factores protectores, los factores de riesgo, ¿sí? Y la probabilidad genética de desarrollar este tipo de trastorno, ¿sí? El comportamiento social adaptativo va a requerir un buen proceso o una buena internalización de que cada acto tiene su consecuencia, ¿sí? A actos buenos, consecuencias buenas. A actos malos, consecuencias malas, o consecuencia positiva, consecuencia negativa, que simplemente les estoy describiendo lo que es conducta, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo. Esto tiene que estar internalizado a nivel del chico y tiene que estar internalizado a nivel de la familia, de tal manera que el chico lo tenga. Muchas veces nosotros vemos en el trastorno negativista desafiante, esto no existe, ¿sí? El chico se comporta de una misma manera porque cuando se comporta bien no pasa nada y cuando se comporta mal, mucho peor, no pasa absolutamente nada. Y en ese sentido, pues, nosotros ya da lo mismo que hay como tal, una recompensa o un castigo. Se da lo mismo. Peor aún si los castigos son inconsistentes. Pongo un ejemplo. Digamos que un chico, una chica se portó mal y el castigo de papá y mamá es privar de la televisión por una semana. A los 2 días le veo alicaído, le veo conflictuado, le veo triste, me da cargo de conciencia a mí primero y retiro el límite y tenga de nuevo la televisión, incluso con más horas de compensación. ¿Creen ustedes que el niño o la niña haya tenido un aprendizaje de esto? Pues no, y eso es un factor que induce como tal el crecimiento o el advenimiento de la conducta oposicionista desafiante, ¿sí? Nosotros vamos a tener que esto se da cuando hay déficit en la teoría de la mente, ¿sí? Vamos a tener cuando hay un ambiente donde todo es percibido como una amenaza, donde no se trabaja en identificación ni se habla de las emociones, y muchas veces vamos a ver que esto es el común de los hogares actualmente, ¿sí? Las comorbilidades, como yo ya les hablaba, básicamente nosotros vamos a ver que esto por lo general va de la mano con un trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, sobre todo el hiperactivo impulsivo, el combinado, trastornos de ánimo, como por ejemplo ansiedad, depresión,
trastornos del lenguaje, sobre todo del lenguaje expresivo, que viene con una alta carga de frustración, un muy bajo manejo emocional, y es donde incuban como tal la coexistencia con el negativista desafiante. Y los otros trastornos de conducta que pueden ser parte o comórbidos al trastorno negativista desafiante como tal. ¿Sí? Hemos hablado de un diagnóstico, hemos hablado de las causas permanentes del diagnóstico, de la actitud hostil, de la actitud vengativa, de la actitud oposicionista desafiante. Esta se tiene que mantener al menos durante 6 meses. Una cosa que caracteriza al oposicionismo desafiante, que lo diferencia de otros trastornos de la conducta, es el tema de la actitud vengativa, ¿sí? Que por lo menos tiene que estar constante, al menos 2 ocasiones bien identificables en los 6 meses que nosotros hablamos, ¿sí? Cuando yo hablo de impacto, pues básicamente vamos a hablar de un trastorno negativista desafiante que impacta en lo académico, en lo social, en lo familiar. Cuando yo hablo de tratamiento, pues básicamente comparten el tratamiento con lo que hablábamos previamente, ¿sí? Un tratamiento multimodal, un tratamiento orientado al niño, a la familia, que hacemos de equipo con la escuela, que hacemos de equipo con los clubes, muchas veces que los chicos participan, que nosotros buscamos actividades de desgaste físico en las cuales los chicos puedan desgastar toda esta impulsividad que tienen, y que nosotros muchas veces, sobre todo en este trastorno y en el disocial, tenemos que de cajón, asociado a la severidad de esto, hablar del trastorno o del tratamiento, farmacológico, ¿sí? Muchas veces nosotros iniciamos con un tratamiento farmacológico no divorciado, y esto sí hago hincapié, no divorciado del espacio terapéutico, ¿sí? Es sumamente importante que el tratamiento farmacológico vaya de la mano del espacio terapéutico, ¿sí? Eso no quiere decir que un solo profesional tiene que llevar los 2 espacios, que gusto sería que sí. Muchas veces se desdibujan los roles profesionales. Mi recomendación, y hablo a título personal, es que los 2 espacios se manejen con profesionales diferentes, cada uno evocado a su área, ¿sí? Hablando un poquito, nuevamente recapitulando en el tema del tratamiento farmacológico, nosotros vamos a tener varias líneas de tratamiento. En el negativista desafiante es escalante, vamos a tener impulsividad de por medio, así que en niños, sobre todo cuando el inicio es temprano e insidioso, vamos a iniciar con el tratamiento con antipsicóticos en dosis de antiimpulsivos, eso quiere decir dosis bajas. Nosotros, a diferencia de otras especialidades, no dosificamos por peso o por kilogramo de peso, nosotros dosificamos por dosis respuesta. Muchas veces teniendo una respuesta sumamente buena de adolescentes que ya incluso van acercándose a la etapa adulta con unas dosis mínimas, y que son suficientes para ir controlando estas situaciones del comportamiento. Muchas veces son necesarias la asociación con estimulantes del sistema nervioso central, o tratamiento gold estándar para el déficit de atención, si es el caso de que se presente con esta comorbilidad, como es el caso del metilfenidato o la tamina, o los no estimulantes en el caso de que haya alguna contraindicación para el uso de los primeros, como es el caso de la atomoxetina o la guanfacina. Ahí es bibliografía que todavía no es estadísticamente significativa, que nos comienza a posicionar el modafinilo dentro del tratamiento de déficit de atención y dentro de la organización conductual en el trastorno negativista desafiante. Y cuando nosotros ya hemos, y vuelvo y repito porque la clase anterior les hice hincapié en esto, cuando nosotros ya hemos estabilizado esta parte o identificamos problemas del ánimo, nosotros pues básicamente iniciaremos con tratamientos con inhibidores de la recaptación de la serotonina cuando el caso así lo amerite y cuando la edad cronológica y neurobiológica o del neurodesarrollo nos lo permita. En ese sentido es como nosotros vamos tratando o vamos abordando el trastorno negativista desafiante. En el caso de que se lo necesite, en tal virtud de que nosotros primero tenemos que estabilizar como tal
la conducta y después hablaremos de las comorbilidades. Esto lo haremos pues obviamente cuando la situación nos lo permita, tanto la edad cronológica como también la edad neurobiológica o del neurodesarrollo. El tratar o el abordaje integral del trastorno negativista desafiante, como su nombre lo dice y valga la redundancia, es un desafío para todos, ¿sí? Profesionales, docentes, familia, y lo debe ser asumido de una forma responsable, integral, absoluta y tomando en cuenta de que estamos con población infantil, en la cual tenemos una larga línea de vida, de tal manera que la invitación es a la captación, identificación, correcta derivación y tratamiento de todos estos casos. Muchas gracias.